Buenos días o buenas noches, según sea el caso, estimados estudiantes. Vamos a empezar con, con el video de la clase de hoy. Entonces, vamos previamente a hacer un resumen de la clase anterior. Habíamos hablado que la tarjeta madre, o mainboard en inglés, ya, es la placa electrónica principal de la computadora personal. Su función es la de brindar el soporte de recursos que el microprocesador necesita para desempeñar su tarea. Ahora vamos a describir sus principales componentes y conectores que lo integran, ¿ya? Entonces aquí hemos visto que cada parte de la tarjeta madre, entonces vemos que hay el PCI Express, puertos PCI, batería, PCI Express 16, el Salt Bridge, los conectores ATA, el Not Bridge, los conectores de alimentación, ranuras o slots de memoria, zócalo del procesador, conector del ratón o mouse, conector de teclado, conector VGA, conector de puerto paralelo, puerto USB. En aquí, por favor, esto es puerto DVI, un error de dedo, DVI. Vamos a ir viendo con él en la presente lección. Ya, siguiente. Y entonces para recordarnos que el zócalo de la CPU era el lugar donde se alojaba el procesador o el microprocesador. El zócalo de memoria es el lugar donde se alojan las memorias, el circuito impreso de las memorias principales. Hemos dicho que para cada tipo de procesador existe un tipo de memoria. El BIOS, ya que es donde está ubicado el firmware, que es el sistema básico de entrada y salida, que precisamente es la que se encarga de arrancar a la computadora, y los slots de expansión, que sirven para darles nuevas funcionalidades a la computadora. También hemos hablado del chipset, ya que es un conjunto de chips que están divididos en dos partes, el Not Bridge y el Sud Bridge, pero a veces está en uno solo. La batería, que es la encargada de proveer energía al BIOS para que mantenga la configuración, y los conectores de alimentación ATX, que es por donde se alimenta la tarjeta madre de corriente desde la fuente de poder, y los conectores SATA, que son buses, que son precisamente los que controlan los, la transferencia de datos de la tarjeta madre al disco duro. Entonces, vamos a ver. Entonces, todo esto, la parte azul que hemos visto, es el resumen anterior de la clase. Ahora empezamos con la clase, con lo nuevo que tenemos, ya, y nos vamos aquí a ver una red de conceptos. ¿Qué es la unidad central de proceso? El microprocesador se comunica solo a través del chipset puente norte, ya, y intercambia datos con la memoria. El chipset, como ustedes hemos quedado que hay el puente norte y el puente sur, o North Bridge o South Bridge, ¿ya? Entonces, este puente norte está encargado de manejar dispositivos de alta velocidad, como ser la memoria o las tarjetas de red, las tarjetas de video. Y el chipset puente sur es la encargada de manejar lo que son los discos rígidos, las disqueteras, el concentrador USB y los puertos seriales. Y también maneja lo que son los buses de expansión PCI o ISA, que es un tipo antiguo de bus de expansión que ya no se utiliza. Ya, seguiremos. Entonces, interrelación de partes.
La placa madre es manejada por un panel de control que contiene en el gabinete, que está sostenido en el gabinete. Entonces, la placa madre, la fuente alimenta a la placa madre, a los periféricos internos, como ser el CD-ROM, el floppy y el disco duro. Esta interfaz o conjunto de chipsets maneja el teclado, maneja a los periféricos externos como el monitor y la impresora, y a los periféricos internos como el disco duro, la disquetera y el CD-ROM. Decimos periféricos internos porque están alojados dentro del gabinete o case de la computadora, y externos decimos como el monitor y la impresora, aquellos que están fuera. ¿Ya? Precisamente ahora vamos a hablar de esos dispositivos, de los que están fuera, a los cuales se conecta la computadora mediante la tarjeta madre. Comunicación externa en la computadora. Si nos fijamos bien, hay un panel trasero en la tarjeta madre. Son puertos con conexiones entre los diferentes periféricos, permitiendo el intercambio de datos con otro dispositivo. Normalmente se encuentran en la parte trasera, por eso es que se le llama panel trasero. Aunque en la actualidad hay muchos computadores que incorporan puertos USB y audio en la parte delantera. ¿Ya? Este es el panel trasero. Si se fijan en sus computadores en la parte de atrás, hay este tipo de conectores. Ya aquí está el PS2 mouse, el puerto PS2 teclado, el puerto serie, el puerto VGA, el puerto paralelo, los puertos USB, el puerto de red y el puerto de audio. Quiero aclarar que esta configuración de panel trasero es de una computadora antigua Pentium 4, ¿ya? Entonces, pero tenemos que explicar cuáles son los componentes. Ahora, después, terminado de explicar esto, vamos a explicar de una tarjeta un tanto más moderna, pero que igual tiene los mismos. El puerto PS2 en realidad es un estándar de IBM, porque son los primeros que han utilizado este tipo de conector. Y el verde es para ratón y el lila es para teclado. Actualmente las computadoras modernas ya no tienen los dos conectores, simplemente tienen uno, y están pintados la mitad verde y la mitad violeta. ¿Por qué? Porque no importa, se puede conectar cualquier dispositivo, ya sea ratón o ya sea teclado, en este conector o en este puerto. Seguiremos. El puerto USB. El puerto USB hay de tres tipos: el USB 1.1, el 2.0 y el 3.0. Y como ustedes saben, el puerto USB es aquel puerto que nos sirve para conectarnos a periféricos, y su nombre es unidad serial, bus universal serial. O sea, es un bus, un medio de transmisión, pero en forma serial. O sea que los datos van de uno en uno, pero a muy alta velocidad. Entonces, el primer USB que han inventado con el estándar 1.1 era de 12 megapíxeles, megabytes o megabytes por segundo, mientras que el 2.0 es de 480 megabytes por segundo, y actualmente es el de 4.8 gigabytes por segundo, que son de color azul. Fíjense aquí, el 3.0 es azul y el 2.0 es negro. O sea que, aunque hay compatibilidad plena entre el 3.0 y el 2.0. El puerto serie. Antiguamente, los ratones se conectaban a este puerto serial. Es de 9 pines. Es de 9 pines y sirve precisamente para hacer comunicación con el fax modem, lo que antes se utilizaba para la conexión a internet. Ya actualmente está en desuso, pero debido a que es utilizado en automatización de algunos procesos
o conectividad a algún tipo de sistema en tiempo real, es que todavía, si bien ya no está este puerto en el panel trasero, pero todavía sigue viendo el conector en las tarjetas madres para ser expandido como un accesorio. El puerto paralelo. El puerto paralelo es un puerto que transfiere desde el pin 2 hasta el pin 9 8 bits a la vez. Por eso es que se llama puerto paralelo, porque puede botar 8 bits a la vez. Era muy utilizado en impresoras y escáneres y cámaras web, pero debido a que su programación se hace medio difícil porque maneja 8 bits a la vez, se lo ha reemplazado por el puerto USB de alta velocidad, razón por lo cual ahora ya no viene el puerto paralelo en las computadoras, pero sí las computadoras antiguas manejan este puerto. Ya en las computadoras ya Pentium 3, Pentium 4 es de color lila el conector. En las antiguas, las primeras computadoras, es de color negro. El puerto VGA, aún todavía sigue viniendo este puerto VGA, que es Video Graphics Array o arreglo de gráficos de video. Se trata de un conector semitrapezoidal, fíjense, en forma trapezoidal, con 15 terminales. Actualmente sigue habiendo este tipo de conectores, siguen viniendo las tarjetas, pero a la par vienen también otro tipo de tarjetas ya mucho más veloces y de más alta definición. El RJ45, que es la interfaz para conectarse a una red cableada mediante la norma IEE 802.3. El puerto de audio. En las computadoras antiguas, el puerto de audio solo se conformaba de tres salidas, de tres conectores, perdón, dos de entrada y uno de salida. El rosado es un conector de salida, de entrada para micrófono. El azul es un conector de entrada como para sonido auxiliar, y el verde es para sacar sonido por los parlantes. El verde es estéreo, tiene salida estéreo. Miremos. Entonces, como ya les he dicho, el azul es el line in, línea de entrada de audio o captura de fuentes externas, y es de color azul. El verde es line out, línea de salida de audio hacia las bocinas, y es de color verde hacia los parlantes. Y el micrófono está diseñado para capturar sonido proveniente del micrófono, y es de color rosado. Vamos. Puerto de audio. Bueno, esas son las computadoras antiguas, pero ya en las computadoras más modernas, y en especial en las que tienen con el sistema de sonido 5.1, ya viene con 6 conectores. Estos 3 son los normales y estos otros 3 son los conectores propios para un equipo 5.1. En líneas generales, un panel trasero de una tarjeta madre ya más moderna se distingue porque, si se fijan, ya tiene otra forma. El puerto PS2 ya solamente tiene uno y es de dos colores, como habíamos dicho. Ya no tiene puertos USB 3.0, tiene el puerto gráfico o el VGA, tiene el DVI, tiene el HDMI, tiene el DisplayPort, tiene el eSATA, el USB 3.0 y el conector de red y el de audio. Fíjense, miren, difiere con la configuración de una tarjeta antigua. Siguiente. Explicaremos. El puerto DVI, Digital Visual Interface, es un puerto que actualmente ya está desapareciendo
pero que vienen en las tarjetas gráficas. Uno es precisamente VGA y el otro es DVI. Entonces, se puede adaptar una computadora con dos salidas, simplemente adaptando esto a una salida VGA. Seguiremos. Entonces, los DVI no son todos iguales. Miren, hay 5 tipos de DVI. Entonces, generalmente se utiliza el SDVI simple. Es lo que viene en los monitores de computadoras. El puerto HDMI, que es un puerto de alta definición. La ventaja de este puerto es que se puede utilizar un solo cable para transferir imágenes de alta definición, como también sonido. El puerto DisplayPort igualmente es otro puerto por donde sale gráficos de alta definición. El SATA Connector, antiguamente para conectar un disco duro se tenía que desarmar, abrir la computadora, desarmar y conectar el nuevo disco duro y ver qué es lo que había. Ahora este conector precisamente se ha hecho para reemplazar esa acción. Es un puerto que iba en la parte trasera de las tarjetas madres, o venía como opcional para ponerse una tarjeta de expansión, como en este caso. Y había el conector en la tarjeta madre, simplemente se conectaba mediante este conector y se aumentaba este conector al panel trasero, y con eso ya teníamos el SATA conector. Eso era para conectarse a discos duros del tipo SATA que no eran externos. Ahora, con el tiempo, han aparecido los discos duros externos, pero con conexión a USB. Entonces ya se ha hecho innecesario este conector, por eso es que está con tendencia a desaparecer. Y hacemos una rápida repasada. Tenemos que el puerto PC2 es de color verde, maneja el ratón. El puerto PC2 de color lila maneja el teclado. El puerto color lila también maneja el puerto paralelo. El puerto serial, que se va al módem antiguo. El puerto VGA, que maneja el monitor. Los conectores USB seriales. El conector RJ45, que maneja lo que es la red. Y luego los conectores de sonido, que son el line out. Luego viene el micrófono y luego viene el speakers y los puertos seriales. Entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima.